¿Qué tal? Muy buenas noches, público presente. Estamos conectados desde la plataforma de IFEI, Instituto de Formación Educativa Integral Paideia. En esta noche nos acompaña la licenciada Celeste Novoa, licenciada en Archivístico. Va a dictarnos la conferencia virtual con la temática El ciclo del proceso archivístico. Buenas noches, licenciada, ¿cómo se encuentra? Un gusto saludarle. Muy buenas noches. Bueno, una reseña de la licenciada. Ella es funcionaria pública de la unidad judicial en el Cantón Milagro, líder de archivo, y nos va a explicar todo el procedimiento del ciclo de proceso archivístico. Se le otorga la palabra, estimada licenciada. Muy buenas noches. Bueno, vamos a empezar un poco a hablar sobre el tema, sobre lo que es el archivo. ¿Me pueden ver y escuchar? ¿Sí me escuchan? Sí, correcto. Cabe recalcar que el ingeniero se encuentra alineando todas las redes sociales que va a salir en línea, estimada licenciada. Ya. Bueno, no puedo compartir la pantalla. Tengo un problema para compartir pantalla porque estoy Muy en bien, mi no se preocupe. teléfono. Ya. Pero vamos a hablar y empezar sobre el tema de los archivos, ¿verdad? Tenemos el desafío y aplicación de la regla técnica para los archivos públicos en el Ecuador. Vamos a basarnos en qué acuerdo se suscribió esta ley de archivos, la regla técnica, que fue en el acuerdo número CGPR, subguión 2019, subguión 01107, que fue dada el 10 de abril del 2019 mediante la Secretaría General de la Presidencia de la República. ¿Quiénes fueron los que expidieron la regla técnica nacional para la organización y mantenimiento de los archivos públicos? Tenemos por qué administrar un archivo eficiente. ¿Cuáles son las normativas que nosotros nos vamos a guiar? El por qué necesitamos que el archivo esté bien organizado. Porque es un cumplimiento normativo para evitar glosas y sanciones, mejorar los procesos de atención y toma rápidas de decisiones y preservar el archivo histórico, que ya más adelante vamos a ir viendo cada tema, ¿no? Procedemos al marco legal con el que nos basamos para la regla técnica del manejo de los archivos. Entre ellos está la Constitución, que fue dada en el 2008, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley de Archivo del Sistema Nacional de Archivo, Reglamento de Ley, Ley Orgánica de Cultura, Reglamento General de la Ley, Regla Nacional la Técnica de la Organización, la de Comercio Electrónico, firmas y mensaje de datos, que es de lo que nos vamos a extender un poco más adelante sobre el archivo digital. Y tenemos la Ley de Protección de Datos del año 2021, Código Orgánico Administrativo y normas de la Contraloría General del Estado. Base a todas estas leyes, estamos enfocados en el marco legal para poder realizar la regla técnica de archivo, que es la que se basa para la organización de los archivos públicos. En el ciclo vital del documento podemos encontrar las 4 clases de archivos que hay: el archivo de gestión, el archivo central, el intermedio y el histórico. El archivo de gestión y el archivo central son los que nosotros los manejamos en las entidades. Es el que la custodia de nosotros que lo tenemos. El de gestión es de 1 a 2 años, que por lo general en la parte administrativa de los archivos son manejados por la parte que genera la documentación. El archivo central, que es de 2 a 15 años, lo pasamos, o también conocido en el ámbito de los archivos de la función judicial, como los archivos pasivos. En las otras entidades es conocido como archivo central porque es donde pasa la documentación que ya no está en perenne movimiento y nosotros consideramos que puede ser pasada o trasladada al archivo central. El archivo intermedio, que ya es de 15 a 30 años, es custodiada por la parte del archivo de la administración, la parte donde que ya específicamente lo maneja
en el caso de un archivo de planta, un archivo central que es enviada a la documentación para la custodia y para la posterior valoración documental, que eso es otro tema muy aparte, pero que entra dentro del ciclo del documento, ¿verdad? Para poder tener más o menos una idea de lo que tenemos. En el archivo del archivo intermedio se pasa al archivo histórico. Ese archivo histórico solamente pasa en los procesos luego de haber hecho la tabla de valoración documental que indica qué son los documentos que necesitan un valor, como dice la palabra histórico, qué es lo que dentro de nuestra institución nos genere, como por ejemplo, digamos que para la alcaldía de Guayaquil, una acta, una acta que fue firmada en el año de 1830. En el año de 1909 fue firmada por el alcalde que estuvo en su época con otro alcalde, con cualquiera de estas cosas que merezcan un acto simbólico, van a estar entonces dentro del archivo histórico y esto va a pasar a custodia del Archivo Nacional, que esto es en la ciudad de Quito. Es de 30 años en adelante y esto, como les indicaba, se basa en, se hace en base a la tabla de conservación de documentos, a la tabla de valorización, el valor que nosotros le damos a los documentos. En los tipos de archivo, el de trámite, el de concentración y el histórico, que todo esto enmarcan los cuatro archivos que les mencioné al principio, ¿verdad? El archivo de trámite son los que se administran los documentos de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones de una unidad administrativa. Las dependencias y entidades deberán contar por cada unidad administrativa con un archivo de trámite. Recordemos que esto recién al inicio leímos la ley de la regla técnica que se hizo por la Secretaría de la Presidencia, que se hizo en el año 2019, ¿verdad? El archivo de concentración, o conocido también nosotros por el archivo pasivo, en el archivo de concentración se administran los documentos de consulta esporádica por parte de las unidades administrativas. Como parte del proceso de la organización de los archivos, las dependencias y entidades deberán contar con un archivo de concentración. Si yo ya veo que mi documento de 2 a 5 años no tiene movimiento, lo voy a pasar al archivo de concentración intermedio o central, que va a estar la documentación por un tiempo prudente donde se mantenga hasta que hagamos la valorización documental. En este archivo de concentración podemos también localizar documentos o podemos mantener documentos que dependiendo de las entidades que manejemos o las que estemos trabajando en el archivo, habrán documentos en que no se logrará obtener la finalización de un contrato, por ejemplo. Si no se finaliza un contrato, ese documento no puede pasar a un archivo de pasivo porque no está terminado. Entonces lo mantenemos en un archivo intermedio hasta que se logre la firma, que por lo general son en las alcaldías, en las prefecturas, en lugares que se manejan estos tipos de archivos, ¿verdad? Posterior a esto nos vamos al archivo histórico, a lo que les indicaba al inicio, que son los que se administran, organizan, conservan y describen y divulgan la memoria documental institucional. Como les indicaba, son las que tienen importancia y relevancia para la entidad donde laboramos. De considerarse necesario, las dependencias y entidades contarán con un archivo histórico institucional, como por ejemplo nosotros aquí en la provincia del Guayas contamos con un archivo histórico, pero es el archivo de lo que es en la provincia del Guayas, lo que se considera que son memorables para algunas instituciones, esos están en el archivo histórico, ustedes podrán asistir ahí, el que queda por las Avenidas de las Américas, y ahí podrán ver mucha documentación importante y relevante. Los tiempos de conservación de los documentos a través del ciclo vital. Tenemos como categoría de archivo, que fueron los que mencionamos, que es el archivo de gestión, de central, intermedio e histórico. Los tiempos de conservación que van dando la fase y el valor documental. ¿Por qué vamos a este tema? Este tema es muy importante en el momento en que nosotros vamos a decidir en qué etapa vamos a mantener nuestro archivo. El archivo de gestión, como les indicaba, la conservación es de 1 o 2 años, se maneja en fase de trámite o activo y solamente se manejan documentos primarios.
En el archivo central son de 2 hasta 15 años, se manejan una fase de vigencia o semiactivo y también se manejan solo documentos primarios. En el intermedio, los que manejamos de 15 hasta 30 años es la fase pasiva y en el valor documental se le dan documentos secundarios porque son de poco uso. Y el archivo histórico de 30 años en adelante de conservación o inactiva, secundarios también asimismo el valor documental porque no son de búsquedas que son de manera diarias, ¿verdad? Ni cotidianas. A lo largo de la existencia, el documento atraviesa tres edades conocidas como etapas o fases, determinada por los valores y usos que tiene en cada una. A cada etapa le corresponde un tratamiento especializado y la conservación de los documentos en un archivo específico. Como les mencionaba, este PDF se los voy a hacer llegar en su momento porque tiene unas imágenes para que ustedes más o menos lo puedan analizar. El archivo de trámite, el de concentración y el histórico que les hablaba anterior. Tenemos un control de gestión entre el archivo de trámite y el archivo de concentración que hacemos la transferencia primaria, que son los documentos que vamos nosotros primero a coger y a elegir y decir, bueno, esto se va al archivo intermedio, al archivo central, porque no tiene mucho movimiento, y luego acá lo dejamos en archivo de trámite porque es algo que lo vienen a revisar cotidianamente, pasando días, meses, años, todavía estamos dentro de los años fiscales que lo sabemos llamar. En los archivos de concentración tenemos la conservación y la baja documental. Lo que vamos a elegir nosotros como lo que vamos a conservar de manera permanente o de manera parcial. Y la baja documental, que es lo que es, definitivamente no vamos a conservar. Eso lo hacemos en la transferencia secundaria, que es lo que ya vamos a llevar al archivo histórico. Ya, ahora sí nos vamos a hablar sobre qué es un archivo digital. Un archivo digital es una colección organizada de documentos y datos almacenados en formato digital. ¿Por qué de todo esto, lo que hablamos en la parte de la parte anterior, nos vamos a ir directo al archivo digital? Porque este es el tema de hoy. De lo que vimos al principio es necesario saberlo porque tanto para la manera del archivo física o la manera del archivo digital necesitamos tener en conocimiento qué clase de documentos somos los que estamos manejando en nuestras entidades, en nuestros lugares de trabajo. Porque de nada me sirve llenarme un archivo digital con documentos que no me sirven, con doble copias, con PDFs que los tengo guardados en un archivo, en otro archivo. No, nosotros tenemos que saber como que digamos cernir la información antes de archivarla, porque no significa solamente subirla a la nube. En algunas entidades ya nos manejamos con base de datos con OpenCat, tienen algunas entidades, tienen ebook, Evoc, o sea, tienen algunas entidades en las que se pueden hacer mención y trabajan directamente ya cada entidad pública, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en la función pública trabajamos con el sistema ETSAYE. Por eso les digo, no se trata solamente de que yo quiero saber qué es el archivo digital o qué es un archivo. No, tenemos que tener claro cuáles son las clases de archivo para no llenarnos de documentos antes de ingresar a lo que es el archivo digital. Más adelante, si tienen alguna pregunta, para que vayan anotando y luego me las vayan haciendo. Sobre todo sobre los tipos de archivo y lo que son el ciclo vital de los archivos, ¿no? Para tener y saber y decir, esto sí me sirve y esto no. También hay que dejar claro que los documentos, para archivarlos, no hay que archivarlos con grapas ni con clip porque eso daña la documentación. Al dañar las hojas estamos dañando el orden, el documento que los grapamos y los agregamos. Ah, no, para que no se me pierdan estas tres hojas, las voy a grapar juntas. No, la documentación por eso tiene que ser foliada antes de ser archivada. Bueno, ahora sí, continuamos con el archivo digital. A diferencia de los archivos físicos que ocupan espacio y requieren almacenamiento en instalaciones específicas, los archivos digitales se almacenan en medios electrónicos, como servidores, discos duros y en la nube. La digitalización de documentos permite gestionar y acceder a la información de manera más eficiente.
utilizando tecnologías avanzadas que facilitan la gestión de documentos y aseguran su preservación a largo plazo. Como les indicaba, medios electrónicos como servidores, que son unos aparatitos que los contrata cada entidad, discos duros, porque en muchas ocasiones los depende si son imágenes, audio, que más adelante también lo vamos a ir viendo. Y en la nube, que es lo más factible que compran para tener los documentos, ¿verdad? Existen tipos de archivos digitales, claro que existen tipos de archivos digitales y cada uno está diseñado para cumplir con una función específica en la gestión documental. Vamos a continuación, repasaremos algunos de los más habituales dependiendo de las organizaciones, ¿verdad? Tenemos documentos de texto. ¿Cuáles son los documentos de texto? Son los más utilizados en entornos empresariales y educativos. Estos incluyen formatos como los DOC, que son los documentos de Word, los PFT y TXT, que resultan muy prácticos para la creación de informes, contratos, memorias, oficios, memorandos, que se manejan internamente, y los oficios, que son los que se manejan externamente. Hay que también diferenciar oficios en una entidad o en una dependencia, son los que se manejan de internos a externos. Usuarios internos son los que trabajamos dentro de la institución y usuarios externos son los que reciben la información que se genera dentro de la institución. Ya, entonces, y los memos por lo general son manejados internamente dentro de las oficinas, ¿verdad? Tenemos también un tipo de archivo digital que son las imágenes. Las imágenes digitales son habituales en la gestión de documentos que requieren la inclusión de gráficos, logotipos o fotografías. Los formatos más comunes son JPEG, PNG, los GIF y los TIFF. Ya, las imágenes, como les indicaba, puede ser, por ejemplo, una empresa que sea de las que son que hacen las vallas publicitarias, dependiendo de donde trabajemos, ¿verdad? Porque dependiendo de donde trabajemos, vamos a necesitar el formato para poder, para poder realizar los archivos. Las hojas de cálculo son utilizadas para la gestión de datos numéricos y financieros. Los archivos de hoja de cálculo son lo que les menciono como XLS, XLSX y CSV. Son los cuando nosotros guardamos un documento, le ponemos el nombre, un punto y ahí sale adicional ese documento. Esos son los tipos de archivo, que son las hojas de cálculo como los conocemos nosotros comúnmente como los Excel. Son para análisis y reporte, por lo general para guardar estadísticas o matrices que en los casos que en algunas empresas nos piden. También tenemos las presentaciones, los archivos de presentaciones como los PPT y PPTX, que ahora son conocidos así más comúnmente como PowerPoint. Son usados como para comunicar ideas, proyectos y resultados en formato visual, gráficos y atractivos. Resultan muy prácticos en reuniones, seminarios y formaciones. Por lo general los vamos a ir archivando de la manera de que hay reunión de tal día, reunión el tema, dependiendo de lo que nos pidan nuestras empresas. Audios y videos. Los archivos de audios de MP3 y WAV y los videos MP4 y AVI son utilizados para almacenar y reproducir contenido multimedia. Un formato que se ha convertido en lo fundamental en sectores como la educación, el marketing y los medios de comunicación. Por lo general, estos serán utilizados en lo que es mayoría en la televisión, que es lo que más utilizan los archivos de audios y videos. Y en realidad a ellos se les está haciendo más factible este tema de los archivos digitales. En las bases de datos como el SQL, MDB, son esenciales para el almacenamiento y manejo de grandes volúmenes de datos estructurados. Son utilizados en sistemas de gestión documental y otras aplicaciones que requieren la organización eficiente de la información. Base de datos estamos hablando de información más grande, de empresas más grandes, de archivos más grandes que necesitan específicamente trabajar, como les indicaba al inicio, por ejemplo, el OpenKM que trabaja una institución pública, ya, que no la podemos mencionar porque no estoy autorizada. ¿Cuáles tenemos las ventajas de los archivos digitales? Tenemos que nos ahorra espacio y costos. Eh,
Nos ahorra espacio y costo en que los archivos digitales eliminan la necesidad de grandes instalaciones para almacenar documentos en papel. Ya no tendremos que alquilar un local para poder, ya no podemos alquilar para poder guardar la documentación, para los contenedores, para los folders, los biblioratos. Esto libera espacio en las oficinas y reduce los costos asociados a los recursos físicos, como les indicaba, carpetas, estantes, otros materiales de oficina y todos los demás que nosotros, digamos, nos va a generar un ingreso mensual. Si yo en la nube voy a pagar por 300.000, digamos, anual, y yo saco cuenta de que para alquilar un departamento, una oficina, me va a costar 400.000 anual, o sea, tengo aquí bastante ahorro, pues, ¿no? Un rápido acceso. El acceso a los documentos digitales es significativamente más rápido que buscar entre archivos físicos. Mediante un sistema de gestión documental, los usuarios pueden localizar y acceder a documentos en cuestión de segundos, optimizando el tiempo y aumentando así su productividad. Los archivos digitales permiten una gestión de archivos más eficiente. Rápido acceso porque si nosotros ya buscamos con el control V o control H, dependiendo de la aplicación que tengamos, por el nombre que obviamente lo tuvimos que agregar y como les indicaba, tenemos que saber qué nos pide nuestra empresa a la que nosotros trabajamos y laboramos, ¿no? Porque ellos son los que nos van a dar el orden y el formato que quieren que guardemos la documentación. Porque aunque sea digital, recordemos que si se nos pierde, es más fácil de perderse y no encontrarse si no lo hemos guardado con un nombre que recordemos. Tenemos la mejora de la seguridad. Los archivos digitales pueden ser protegidos mediante medidas de seguridad como contraseñas, cifrado, control de acceso. Además, la implementación de realizar copias de seguridad con regularidad garantiza la seguridad de los documentos protegiéndolos contra pérdidas y daños. En el caso de que se les haga poner una contraseña, un bloqueo, una firma electrónica, que no se permita que ese documento vuelva a ser firmado, como tenemos la opción en el PDF cuando firmamos un documento, ¿no? La facilidad de distribución es lo máximo, porque en la empresa donde yo les menciono que no lo puedo mencionar, trabajan internamente con ese programa y solamente tú haces un clic y lo envías directo. No tienes necesidad ni acercarte a esa dependencia para decir, ah, ya, listo, yo voy a ir a pedir ese documento. No, solamente lo solicitas por correo y lo que hacen es coger. Aquí en la función judicial se maneja bastante en talento humano, más o menos así, esa información que ya es de manera digital, lo que son las carpetas del personal. En sostenibilidad, la reducción es el uso de papel a la sostenibilidad medioambiental, ya que disminuye el consumo de recursos naturales, ahorra papel y ahorra dinero en todo el sentido, porque ya no tienes la necesidad de imprimir el documento, ¿verdad? Tenemos cómo hacer un archivo digital de documentos. Aquí vamos más o menos a explicar en lo que les mencionaba al inicio de cómo tenemos que manejarnos por el ciclo vital de documentos, cuáles son los archivos y saber en qué etapa tenemos el archivo que nosotros vamos a manejar para poder saber en qué lo vamos a ubicar. Porque como vuelvo y les menciono, que sea un archivo digital no significa que lo voy a subir como yo quiero o como yo tengo. Obviamente si manejamos un archivo de gestión, que es el del cotidiano que manejamos por lo general en las empresas al diario, son los que vamos a irlos creando de la manera uniforme como nos vaya llegando. Y le vamos a dar el orden de principio, porque acuérdense que tenemos también un orden para el archivo. El archivo digital requiere de planificación, implementación de herramientas adecuadas, no cualquier herramienta, son las que nosotros necesitamos. Existen pasos generales, las cuales tenemos que seguir. Por ejemplo, se debe empezar a evaluar el volumen y tipo de documentos, porque recuerden que si venimos de una empresa ya de tiempo, tenemos que empezar a escanear documentos, a saber qué clase de documento vamos a escanear. Y para esto tenemos que tener la tabla de conservación y la tabla de prevalorización documental para saber cuáles son los documentos que nosotros vamos a escanear. Porque al escanear no vamos a escanear todos los documentos si no nos van a servir, porque lo que vamos a hacer es llenar nuestro archivo digital de cosas innecesarias.
Por ejemplo, copias que se generan de que las envíe al departamento de recursos humanos, la envíe al departamento de de financiero, la envíe al departamento de compras públicas y las tres tenemos el mismo archivo. ¿Por qué los voy a escanear los mismos? ¿Por qué los voy a digitalizar los mismos? Si lo que voy a hacer es ocupar mi espacio en la nube, ocupar mi espacio en el disco duro. Ya, para eso es la tabla de valorización documental y la de prevalorización documental. Esto en el caso de que nosotros ya tengamos un archivo físico y lo queramos hacer archivo digital. Ya, porque si nosotros vamos a empezar una empresa desde cero y todo vamos a hacer archivo digital, está perfecto, vamos a empezar a hacerlo de esta manera. Pero si ya lo tenemos y vamos a empezar con nuestros archivos físicos, tenemos que, por eso fue que al inicio empecé tomando en consideración los archivos para que tengamos en cuenta, ¿verdad? Porque aparte esto nos va a ayudar a determinar los recursos necesarios, lo que vamos a necesitar es una estrategia de digitalización, ¿ya? En segundo lugar, se debe seleccionar un equipo y software adecuado. Tenemos que buscar un escáner que sea legible, que nos sirva, que escaneemos de lado y lado y que salga impecable la documentación. Recordemos que al escanear la documentación tiene que ser verídica y legal, que salga a color, a blanco y negro, para que nosotros al momento de subirlo sea el mismo documento que constamos en físico, porque recordemos que si ya lo tenemos en físico, ese documento no es que va a eliminarse por el momento porque tenemos que hacer una transferencia de documentación. Ya, entonces software adecuado significa una buena computadora, que tenga un buen Windows, que tenga bastante memoria, que no se me vaya a estar quedando, que no me vaya a estar guindando la documentación ahí, que lo que me va a hacer es atrasar, ¿verdad? Porque ya una vez que tengamos digitalizados los documentos, deben de ser organizados de manera lógica, mediante un buen sistema de gestión documental que nos ayude a clasificar en carpetas, subcarpetas, almacenando la información en un servidor interno, en la nube, en la base de datos que mencionamos al inicio. Al decirles documentos que deben ser organizados de manera lógica, quiere decir, como les explicaba, nos lo va a pedir nuestra empresa a la que trabajemos, como ellos quieren. Carpetas y subcarpetas lo vamos a llamar de esta manera porque en la parte física se llaman series y subseries, dependiendo, por ejemplo, ya, nosotros vamos a dedicarnos a trabajar a lo que es financiero. Nuestra carpeta se va a llamar financiero y nuestra subcarpeta se va a llamar pagos realizados. Ya, entonces así van a ir yendo las carpetas, ¿verdad? Para no irnos eliminando. Entonces, si nos piden un documento, ya, dentro de la carpeta de pagos realizados, adentro vamos a poner de enero a diciembre. Entonces, nos piden de qué mes, ya, listo. Número de factura por adentro, o sea, dependiendo de lo que nos pidan, es nuestra organización y cómo nosotros nos vayamos a entender. Y el archivo, como les repito, siempre todos debemos de saber el manejo del archivo. No significa que si yo mañana no vengo, la otra persona no lo puede entregar la documentación porque no sabe cómo está la persona trabajando. No, todos tenemos que tener el mismo idioma en el archivo. Por eso existe una regla técnica de archivo. Ya. Para garantizar la seguridad del archivo digital es fundamental implementar medidas como la firma electrónica, como les mencionaba en lo que es la seguridad de lo que son los archivos. El cifrado de datos, control de acceso, poner una clave dependiendo de los documentos que nosotros manejemos, ya que esto nos va a proteger la información contra accesos no autorizados y garantiza la integridad de los documentos. En este sentido, las copias de seguridad regulares resultan también esenciales como medidas de protección ante pérdidas accidentales. ¿Por qué? Porque ustedes podrán conseguir un trabajo en un archivo donde que sea full seguridad. Tienen que tener ustedes su propia clave de acceso, la cual no la pueden compartir porque los documentos que ustedes están subiendo a esa nube o esa información va a ser bajo su responsabilidad. Por último, pero menos importante, resulta fundamental que las personas que estamos como trabajando para el archivo seamos capacitados muy bien en el uso del sistema de gestión documental, en las buenas prácticas de digitalización, ya que esto nos asegura que el proceso de creación y gestión de archivos digitales sea eficiente y libre de errores. Esto quiere decir porque muchas veces menospreciamos y decimos, no, escanear un documento, digitalizar un documento es solamente ingresarlo al escáner y subirlo y ya está. Pero como les decía al inicio,
Es fundamental para escanear y digitalizar y empezar un archivo digital tener la tabla de prevalorización documental y la tabla de conservación documental, que es la que nos va a ayudar para saber qué documentos tenemos que escanear y qué documentos no tenemos que escanear, ¿verdad? Tenemos también, como los archivos digitales, también tenemos tipos de archivos digitales, que eso ya más bien se trata de los, como más o menos un ejemplo de donde ustedes vayan a laborar. Tenemos archivo digital legal, el digital médico, el financiero y el educativo. El digital legal es, como lo dice la palabra, legal. Digitalización de contratos, escrituras, documentos judiciales, que nos permiten un acceso rápido según la información solicitada, facilitando la gestión del caso y la consulta de precedentes, ¿no? Como dice la palabra legal, todo lo que nos conlleve legal, esto es un archivo netamente para esa rama, ¿no? De los médicos, bueno, lo podemos hablar que son digitalizados para lo que es específicamente salud, para acceder rápidamente al paciente. Por ejemplo, en el caso del seguro, del IES y de los prestadores, si tú te vas al IES, tú ingresas, te ingresan, ya listo, usted se hizo unos exámenes en el laboratorio el día 5 que no sé qué, pero tú ya no pudiste ir al Teodoro Maldonado, pero sí te pudiste ir a los Ceibos, pero esa información ya está ingresada y a través del sistema la pueden revisar también en los Ceibos. Viceversa, o también cuando te vas a un prestador externo, también en muchas ocasiones a mí me ha tocado que ese prestador externo yo me hice algún eco, algún examen, radiografía y consta en el sistema del seguro. Inclusive, tanto el Ministerio de Salud Pública como lo del IES también consta y lo digo por experiencia. Entonces, eso es un archivo digital médico que ya esté todo dentro del sistema para que si tú vas a un seguro del IES, a un seguro del IFA, ISPOL, del Ministerio de Salud Pública o a su vez externos prestadores, porque obviamente los internos, los que son privados, esos no se van a manejar con lo público, pues, ¿no? Pero sí tienen su propio archivo. El archivo digital financiero es el que maneja netamente las empresas financieras, como los estados de cuenta, específicamente bancos, cooperativas, porque son los que son de ventas de ropa, los que son venden de carteras de negocio. Claro, Movistar, esas ahí, ¿verdad? Y los archivos digital educativos, estos acá son muy importantes. ¿Por qué? Porque el archivo digital educativo nos permite a través del DS o del distrito que la documentación de nuestros hijos o de los pequeños, de los niños, si yo lo cambio de escuela y colegio, ya no tengo que ir a sacar al colegio anterior, voy a ir a sacar todos los documentos y me los tengo que llevar para acá porque los necesitan, no, porque ya no es necesario, porque como ya los tienen escaneados y los tienen subido en las nubes, entonces ya solamente ingresan el número de cédula del niño, ya listo, está pasado, pasó a octavo básica, sí, ya puede ingresar, es más rápido. O sea, esto es lo que ya nos ayuda con el archivo digital. Y el archivo documental digital, este de aquí por lo general los utilizan los gobiernos para gestionar expedientes de ciudadanos, leyes que serían, por ejemplo, Contraloría, SRI, este, esos son los más lo que son archivos gubernamentales, la presidencia, que son documentos más internos de ellos, ¿no? Ya. Esto es por la parte de los que son los tipos de archivos, los ejemplos que les di, alguna consulta. Bueno, muchísimas gracias por su intervención, licenciada Celeste Novoa. 10 minutos podemos proceder a la ronda de preguntas. En caso de que tenga alguna duda, la ponente está dispuesta a responder todas sus inquietudes. Muchas gracias. Si les quedó claro, igual el PDF se lo voy a pasar a usted, Omar, para que lo haga llegar a para que le haga llegar a los que estuvieron en la capacitación. Perfecto. El señor Enrique del Valle menciona que el IES registra en el historial clínico. Ujú, correcto. Y a su vez,
lo que es el seguro del IES, registran y como le digo, en algunos prestadores externos ya se pueden visualizar directo en cuando tú ya vas al IES, se visualizan lo que tú ya te hayas hecho en los prestadores, porque ya manejan el archivo digital del que es de médico, que le llamamos conocido como médico. En base a su experiencia, licenciada, ¿cuál es el sistema que sea más fácil de utilizarlo o más amigable para el proceso archivístico? Del proceso archivístico, la verdad que en base a mi experiencia, yo creo que ahora en el archivo digital que estamos llevando es muy fundamental, como les mencioné en varias ocasiones, tener una trazabilidad de documentación y tener en claro que siempre los documentos generados van a ser custodios del responsable que es el archivo central. Muchas veces nosotros como personas generadoras de documentos decimos, no, ya lo pasamos al archivo intermedio y hasta ahí murió nuestra responsabilidad, pero no es así. El archivo, en realidad, los documentos son de las personas que los generan y es la custodia del que lo tiene. Entonces, para mí, el archivo de gestión, si tú no manejas un buen archivo de gestión, de ahí en adelante todo tu archivo no va a subir porque el archivo de gestión es el que inicia y es el que tiene que tener la prioridad. Es el que tienes que saber cómo lo ingresas, cómo lo guardas, cómo lo archivas, cómo lo mantengas, pero ese es el que tú le tienes que dar el inicio, la trazabilidad, porque si tú ese archivo lo guardas mal, no lo vas a encontrar. Y al escanear y digitalizar los documentos, como les explicaba, nosotros que tenemos que hacer, al pasar al archivo digital, es bastante complicado, porque hay bastante documentación a la cual nosotros tenemos que, como les indicaba, no existir grapas, no existir clip, hay con vinchas, hay con piolas, y todo eso hay que ir eliminando porque son materiales que dañan los documentos. Otra consulta que me nace la inquietud. ¿Cuántas copias de seguridad es recomendable tener? Solo dos. No te puedes llenar de muchas copias de seguridad, porque vas a llenar tu nube, vas a llenar tu acceso, porque una en la nube y otra en un disco duro. ¿Por qué en un disco duro? Porque si no hay internet, tú no le vas a dar información a un usuario que vaya. Perfecto. Ujú. Entonces, eso es lo que uno siempre, por ejemplo, cuando uno maneja un archivo, cuando tiene acceso a los usuarios externos, uno no le puede decir al usuario, no tengo, no hay, o peor aún, no hay sistema. En base a su experiencia, ¿qué es lo que puede recomendar a las personas que inician su labor en un departamento de archivo? Que primero tenemos que verificar bien la documentación que nos entregan. Eso, toda documentación que uno recibe como personal de archivo, uno tiene que verificar que la documentación que te está entregando la entidad, la persona que entrega los documentos, la que genera los documentos, tiene que entregarte con un acta de entrega y recepción que te firme y que tú recibes. Tanto para la persona como para nosotros es nuestra responsabilidad porque con eso él me dice, yo te entregué, yo recibí. Ya. Si no tengo una documentación de que por ñañería, ¿sabes qué? Toma, aquí te traigo tus documentos, ténmelo. Y no lo vamos después ni siquiera a saber si que merece ser archivado o no. Hay que Y tener yo, una hoja de ruta. una hoja de ruta, conocida como una hoja de ruta también. Y también es muy importante saber que todo documento que nos llegue al diario debe ser archivado. Al diario debe ser archivado. Más aún al manejar los archivos digitales. Porque si tú te saltas uno, se te queda en el aire. Oh, perfecto. Ujú. Muy bien. ¿Y algo más que quiera terminar su ponencia? Bueno, yo sí les quiero decir que con el archivo digital, antes de empezar, algunos compañeros que vayan a coger un proceso de archivo, verificar siempre bien los documentos, siempre bien los documentos. No decir, no, parece que esto ya lo escaneé. No, hay que verificar siempre los documentos antes de escanear y darle un nombre de acuerdo
o de acorde al documento que estamos escaneando. No porque ya este aquí es archivo uno, el otro es archivo 2, no. Si este aquí dice factura número tal, pero dice enero del 2025 con fecha tal, y yo el primero es separar los documentos. Empezamos a separar porque son facturas ya. Tenemos factura de esta empresa, de la empresa del agua, la empresa del teléfono, de qué mes, y de ahí empezar a separar con fecha. O sea, hay que coger un buen, y bajo ese criterio vamos a seguir archivando, subiendo al sistema toda la documentación. No es que de aquí al siguiente mes a mí me dio la gana, no. Ahora no los voy a archivar por mes, los voy a archivar por nombre. No, o sea, tienes que coger un solo límite de que los voy a archivar por mes para que tu búsqueda sea más fácil. Y como les indicaba, no todo el tiempo nosotros no somos perennes en un archivo. Puede ser que venga otra persona y esa persona tiene que saber el manejo de la documentación. De eso Ah, se ya, trata la regla técnica de archivo. o sea, llevar un cronograma Exacto. específicamente. Exactamente, cómo lo voy a manejar y todo, y esa persona, la próxima persona que venga, o si no, como nunca me voy a ir de vacaciones porque nadie más va a saber manejar el archivo. No, pues, o sea, tenemos que tener cómo vamos a manejar el archivo y que todos tengan conocimiento de cómo se maneja el archivo. Perfecto, muy bien. Ujú. Abogado Iván de Cimavilla, ¿alguna palabra que desee darnos a conocer? ¿Cómo está, compañera? Este, por lo general, a veces hay ocasiones de que las personas de recepción de escrito, se les olvidó al usuario presentar una hoja adicional, una acta, y ellos lo presentan y lo ponen a mano. Estaría bien eso de que, como ya no lo pudieron presentar y sale en la fe de presentación tal los documentos, adicionarlo a mano. No está bien. No está bien. Nosotros procedemos a indicarle al usuario, o sea, nosotros procedemos a indicarle a la persona que ingresa los escritos, que le diga al usuario que no, o sea, que lo presente con un alcance, porque ya es la constancia que está en la fe, por eso es una fe de presentación. Entonces estamos manipulando el escrito. Peor aún, escribiendo la mano. Eso no se debe de hacer. Nos escribe el abogado Enrique del Valle. Pregunta, cuando una persona desea copia certificada del archivo digital, ¿cómo es el trámite pertinente que realizan? Dependiendo de la institución, lo piden a través de un escrito y eso de ahí lo entregan con la firma electrónica y lo envían a los correos. Ya nosotros en Milagro ya manejamos las copias certificadas que nos piden, por ejemplo, allá en Milagro, como yo estoy en violencia, los policías para los ascensos piden, y los militares piden no tener este certificación de no poseer antecedentes de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Y ya nosotros allá lo manejamos con firma electrónica. Firma electrónica, se le da la copia certificada y se lo pasa a través de sus correos electrónicos, ya para no manipular el papel. Pero se lo pide a través de un escrito, puede ser virtual también, porque ya para eso están las firmas electrónicas, y se lo sube a través del sistema. ¿Está respondida la pregunta, abogado Enrique del Valle? ¿Tiene alguna otra inquietud? Muy bien. Creo que no. Así Entonces, es. si no hay alguna otra pregunta, creo que podemos dar por concluida la ponencia de esta noche, estimada licenciada. De mi parte, muchas gracias por los presentes. Espero que todo haya quedado claro. Igual cualquier pregunta o inquietud por interno. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, cualquier pregunta por interno y le haré llegar la diapositiva para que se las haga llegar a los presentes en la... Perfecto. Muchísimas gracias, estimados, por la audiencia que se ha tenido esta noche. Se les recomienda seguir las redes sociales, dejar su me gusta y muchas gracias. Se les estará proporcionando. Tengan una buena noche. Hasta Buenas luego. noches. Buenas Pase noches. bien. Chao.